Mi padre era la ley de aquella ciudad. Su voz cerraba causas, su nombre abría puertas en los clubes y en los oficios del puerto. Lo que no imaginé, hasta la noche en que me acerqué a las tablas mojadas del cais, fue que la misma mano que firmaba sentencias también firmaba contratos con vidas humanas. Lo que vi entonces no fue mera negociación comercial. Fue la venta de mi propio nombre, la reducción de mi existencia a un asiento en un libro de embarque. Me vendieron para que callara. Volví años después con la intención de destruir esa mentira. Nací en una casa con grandes ventanas que miraban al río. Aprendí a leer con maestros traídos de Lisboa y a montar a caballo en el campo de un tío. Mi madre, dona Amelia, bordaba manteles y guardaba en un cofrecillo cartas que jamás me permitió leer. Mi padre, el desembargador Lauran Duarte, en algunos papeles aparece escrito como Lauren o Loran, según las variantes que sobrevivieron en los archivos, recibía visitas de hombres con botas embarradas y de hombres con rifas de puro. De día, la ciudad aparentaba cortesía. De noche, el muelle respiraba otro ritmo, húmedo y urgente. El Río de Janeiro de 1874 sabe a sal y a hollín, a cafés que multiplican cheques y a escrúpulos que se venden baratos. La esclavitud es una realidad brutal y pública, el tráfico ilegal una sombra que se alimenta en los márgenes oficiales. No digo esto como lección, lo digo para situar la escena. Digo esto porque mi familia vivía en la intersección de la apariencia y la economía del poder, y porque esa intersección ocultó durante mucho tiempo lo que, en una noche de lluvia, me fue mostrado en toda su fría lucidez. Esa noche fui al puerto con el pretexto de respirar un poco de aire tras una cena que me dejó el paladar tan vacío como los ojos de mi madre. Se acercaba el final del verano y el muelle brillaba bajo la lluvia como una tabla barnizada de secrets. Me escondí detrás de un montón de sacos. Intentaba ser un fantasma que escuchara sin ser visto. Las linternas pintaban rostros. Había hombres con manos añejas que no temblaban y marineros que mascaban café. Vi, con la exactitud de quien registra un dato que más tarde será un arma, 2 barriles marcados con sellos sospechosos, cuerdas recién cortadas y, junto a todo eso, la figura de mi padre intercambiando papeles con un capitán de rostro curtido. El intercambio de cifras, el apretón de manos que parecía sellar algo peor que un negocio. El olor del poraun llegaba hacia mí, una mezcla de herrumbre, sal y ese dulzor amargo que anuncia enfermedad. Escuché voces ahogadas, un murmullo que no necesité traducir. Entre frases que no pretendían ser oídas por una hija respetable, se nombraron destinos y nombres: Pernambuco, Engenho das Palmeiras, un capitán Ramiro, y una suma que equivalía a mi desaparición del mundo. En algún momento, una voz dijo: «Será borrada. Es mejor así». No fue una frase hecha, fue un plan. Lo que vi en el puerto fue solo el principio, pero aquella imagen de mi padre, con los puños manchados de tinta y de malas decisiones, me pegó como un golpe. Regresé a la casa con las botas empapadas y las manos frías. La sala olía a cera y a libros viejos. El retrato de mi familia parecía sonreír en la pared como una máscara. Cuando lo confronté, no hubo violencia teatral. Él, el hombre que dictaba la ley, me habló como quien administra una finca en ruinas. «Hay cosas que usted no comprende, Genoveva», dijo con voz de quien ha usado la palabra comprensión para domesticar la moral. «Esto no es contra usted, es por la supervivencia de la familia». La palabra supervivencia sonó a excusa que había sido pulida demasiado. No voy a reproducir todas las palabras de ese encuentro porque no fueron llamadas públicas, pero sí diré lo esencial. Mi pregunta fue directa y su respuesta fue práctica. No hubo juramento que lo detuviera. Según documentos que ahora consulté en archivos del tribunal y que los historiadores han discutido, mi padre utilizó su posición para iniciar un procedimiento que, en apariencia, me convertía en una paria social. Informes médicos amañados, testigos comprados y una declaración de incapacidad que servía para retirar mi voz. En cartas y expedientes que sobreviven entre papeles amarillentos figuran nombres de funcionarios y escribientes que certificaron lo que convenía certificar. No afirmo que todos los detalles sean incontrovertibles. Los registros tienen rupturas y hay pasajes que son materia de debate, como suelen serlo los secretos bien guardados.
Digo lo que dicen esos registros, que se desplegó una maquinaria documental destinada a borrar mi identidad. La maquinaria tuvo etapas. Primero, la desposesión legal, un acta donde mi filiación se presentaba con manchas, una genealogía recortada. Segundo, la entrega a quien pagaba. Me dijeron que me reubicarían. La eufemística huía de la moral, pero la realidad fue inapelable. Me llevaron en una carreta con cortinas opacas, como si el viaje fuera a proteger la dignidad de quien ya no la tenía. En el trayecto vi la ciudad perderse en un telón de barro, las iglesias, los kioscos, la casa donde mi madre guardaba sus cartas. Todo se quedaba atrás como si fuera un telón que cae sobre una obra que ya no espero ver. Subir al barco fue un ritual de pérdida. Antes de la cubierta baja se acercó un escribano que me leyó, o más bien leyeron, una breve cláusula impresa con la calma de quien firma la muerte civil de otro. Había testigos que miraban al suelo y un capitán que anotaba en su libreta como quien consigna una mercancía. Si hay registros que hablan de formalidades, están en poder de quienes hicieron negocios con la vida humana. Los mismos papeles que después los periódicos señalarían con cinismo como simples operaciones de embarque. A eso se reducía mi persona para la ley. Una línea en una lista, un lugar en la bodega. Entré al poraón en el que otros ya estaban. No olvides la sensación, un aire espeso, una oscuridad que traga la memoria, el piar lejano de un gallo que no entiende de barcos. Las voces eran ecos, los cuerpos, formas que se mantenían por la fuerza de la respiración colectiva y el miedo que les daba coherencia. No hubo ceremonia de despedida. Mi madre, me dicen los pocos que tuvieron valor de contar, se quedó en la casa con las manos vacías y una mirada que no volvió a ser la misma. No puedo declarar con rotundidad su gesto porque las versiones varían, pero sé, y lo siento, que su silencio fue otra forma de castigo. El viaje fue lento y caluroso. La lista de nombres, los gemidos, la falta de aire, todo eso se mete en el cuerpo y lo convierte en un mapa de pequeñas muertes diarias. Murió alguien a mi lado, su aliento se extinguió sin reclamo, y el barco siguió su rutina como si hubiera entregado un envío más. No puedo describir el cadáver como cifra, diré solo que esa imagen se alojó en mí y se volvió un punto de referencia. Cada vez que alguien me negó una palabra, recordaba su respiración y me decía a mí misma que no podía morir de ese modo sin dejar algo más que lamentos. Llegamos a Pernambuco cuando el sol parecía querer devorar la costa. La tripulación descargó como si descargara sacos de café o de azúcar, y yo sentí lo que se siente cuando se da cuenta de que un nombre ha sido arrancado del vientre, la desorientación. Me empujaron fuera del barco, con una etiqueta clavada a medias entre la oscuridad y la luz, y el olor cambió. El mar seguía presente, pero la tierra olía a caña, a cal y a sudor. Me llevaron al Engenho das Palmeiras. La casa principal tenía galerías y cortinas, el patio central era un reloj de polvo. Allí me aguardaba quien, según los papeles, era mi comprador, un hombre llamado Capitán Ramiro, con bigote y camisa de lino. A su lado, una señora de semblante rígido que quizá era su esposa, dona Josefa. Ramiro me miró como quien examina una cosecha. «Será útil», dijo. No acusó, no consoló. La vida en el ingenio comenzó con una rutina que no entiende de compasión. Las primeras jornadas me enseñaron la anatomía de la explotación, la limpieza de regos, el manejo de la prensa, la sucesión interminable de tareas que reducen el corazón al ritmo muscular necesario para no morir de cansancio. Hubo una mañana en que, recién llegada, me ordenaron pelar caña bajo un sol que parecía destinado a borrar las palabras de la memoria. Escuché el chicotazo del capataz y entendí que allí ninguna ley de la ciudad me protegía. Los hombres que trabajaban conmigo hablaban poco de sí mismos, pero cuando hablaban, sus historias eran mapas de fugas fallidas y de pactos secretos. Aprendí a escuchar con la mirada, los ojos, más que la boca, conservaban la geografía de la resistencia. No voy a glorificar la miseria, ni tampoco a convertirla en espectáculo. Diré lo que vi. Pequeñas humillaciones que, sumadas, crean una vida que es menos que la mínima dignidad. Ramón,
Uno de los hombres más viejos del cortijo me enseñó a esconder cosas. Una onza de sal, un trozo de pan, un gesto que podía significar la diferencia entre permanecer entera y quebrarme. Aprendí a contar miradas, a retener nombres, porque era necesario reconocer quién podría ser aliado y quién informante. En la cocina escuché rumores de epidemia, una fiebre que venía de la olla, de un mosquito que no perdona. La enfermedad se coló en conversaciones a media voz. Se decía que, cuando las manos del patrón estaban ocupadas con sus negocios, el personal médico era la última preocupación. Ese rumor se convertirá más adelante en una grieta en la aparente solidez del ingenio. En la medida en que mi cuerpo aprendía las tareas, mi mente se templaba de otra manera. La humillación tenía dosis que podían matarte. La memoria, algo que podía ser vendida, no lo sería sin pago. Me di cuenta de que la venganza no tenía que ser un acto de rabia inmediata, sino una estrategia de tiempo. Información, paciencia y aliados bien ubicados podían ser más devastadores que la violencia a mano alzada. Así, donde otros veían simple resignación, yo vi una oportunidad para observar la estructura que me oprimía. Aprendí quién firmaba los pagos, quién cobraba silencio, qué rutas tomaban los compradores para desaparecer con las personas. Anoté mentalmente nombres, fechas aproximadas, manías de los capataces. Toda la memoria se volvió un material de trabajo. Aunque yo contara con esa claridad, el dolor no me dejó. Había noches en las que la almohada, un trapo apilado, acumulaba lágrimas que no buscaban consuelo. Recordaba la casa, la voz de mi padre en el salón, la lengua de las flores que mi madre cuidaba en el balcón. Esa añoranza me hacía vulnerable. Sin embargo, la vulnerabilidad no siempre es debilidad. A veces es la materia prima de la inteligencia. Mientras otros se dejaban llevar por el desconsuelo, yo aprendí a convertir la nostalgia en un motor frío. Recordé una frase que se me ocurrió entonces y que repetí como un mantra. No se trata de recuperar lo que perdí, se trata de exponer lo que me quitaron. Los días transcurrieron y el ingenio siguió con su calendario. Hubo una tarde en la que al limpiar la despensa encontré un pliego doblado entre sacos de azúcar. Era una lista de nombres, no muy diferente a la que me había señalado en el muelle. Venía con anotaciones a mano y cifras. Mi corazón se aceleró, no por la sorpresa, sino por la confirmación. Allí, en una nota escrita con letra de escribiente, figuraban rutas y fechas, y la palabra Duarte aparecía junto a números que aludían a pagos. No puedo afirmar que ese pliego fuera la pieza definitiva que demostraría la culpabilidad de mi padre, pero sí confirmaba que la red no era improvisada. Tenía la estructura de una empresa furtiva, con sus proveedores, sus ventas y sus sobornos. Guardé esa hoja en un pliegue de mi vestido, como quien esconde una semilla con intenciones de plantar. Sé que hay quienes, al escuchar esto, pensarán en una hija que fantasea con noticias encontradas. Por eso debo ser rigurosa. Los registros que hoy los historiadores consultan muestran interacciones entre hombres del puerto y propietarios de ingenios. Y el nombre de Laurent Duarte aparece en comunicaciones que, según la documentación conservada, lo vinculan con operaciones que fueron investigadas años después. No todas las piezas de aquel rompecabezas estaban completas, y ciertas hojas faltan o están tachadas. Pero donde hay una línea, suele haber muchas otras que, juntas, dibujan una trama. Esa noche, mientras la lumbre menguaba en la cocina y los hombres regresaban a sus toldos, pensé en el rostro de mi padre. No pensé en venganza como un puñal. La venganza que comencé a tramar tenía las formas de los papeles, de los nombres publicados y de las voces que se atreverían a decir la verdad. Comprendí que si quería devolverle algo de su grandeza a mi vida, tendría que hacerlo con la inteligencia que él mismo había utilizado para destruirme. Me prometí aprender sus métodos, sus atajos y sus negligencias. Aprendí, por primera vez de forma consciente, a concebir el tiempo no como un enemigo, sino como un aliado.
Y, bajo esa promesa, guardé la hoja que había encontrado entre las plumas de mi ropa. Sabía que el punto de quiebre no sería inmediato. Sabía también que, para llegar hasta la habitación donde mi padre dormía con su conciencia impune, debería atravesar varias puertas cerradas por hombres que compraban la sombra de la ley. Antes de proseguir, si esta historia te conmueve o te inquieta, compártela y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Me interesa saber cuántas voces nos acompañan mientras relato lo que entonces fue mi caída y lo que, con paciencia, habrá de ser mi respuesta. Los meses siguientes me hicieron un estudiante de la resistencia. Observé quién llevaba la correspondencia entre el ingenio y la ciudad, memoricé el ritmo de las visitas de mercaderes, y vi cómo algunos hombres se ataban a hábitos que podían ser útiles. El escribiente que siempre dejaba su pluma a la vista, el capataz que se confiaba a la noche para beber y olvidar medidas, el patrón que creía que los secretos eran seguros cuando se cifran en plata. Empecé a intercambiar sonrisas con quienes más tarde podrían ser cómplices. Empecé a probar el lenguaje de las pequeñas trampas. Un desenlace de cuerdas que se rompían a propósito, un pago cambiado de libro, una palabra suprime. En ese aprendizaje encontré a personas que, sin saberlo al principio, se volverían esenciales. No eran héroes en la forma sensiblera del cuento, ni tampoco figuras públicas. Eran hombres y mujeres que habían hecho de la supervivencia una artesanía. Algunos habían cometido actos cuyo peso era innegable. Otros practicaban la solidaridad con la misma cautela con que guardaban el pan. Entre ellos había quienes conocían rutas de huida y quienes por simple humanidad ofrecían una manta bajo el plátano esperando que nadie viera. Con poco tiempo supe distinguir un aliado de un informante por la manera en la que su voz temblaba cuando hablaba del patrón. Todavía no había llegado el momento de la acción directa. No lo busqué con precipitación, porque la precipitación es amiga de los errores. La venganza que tramaba exigía paciencia, información y sobre todo la certeza de que las pruebas que yo reuniera podrían sostenerse cuando fueran puestas ante ojos que quisieran mirar. Pensé en cómo la ley de mi padre se complacía en su propia moralidad mientras quebrantaba la de otros. Si su poder le servía para confundir la verdad, mi estrategia sería usar la misma maquinaria, los papeles, las rutas, las voces para señalar la mentira. Esto no era simple anhelo de justicia, era cálculo. Y entonces, en la madrugada de un día que olía a lluvia próxima, percibí el primer leve movimiento que anunciaba una fractura en la estructura del ingenio. Llegó un correo mal cerrado al almacén con una nota arrugada. Mencionaba, de forma casual, una cifra que no correspondía al inventario. Esto, que podría ser un error de suma, era también una salida, la prueba de que en la lógica de la contabilidad había fisuras. A partir de ese pequeño error, comencé a trazar una línea que permitiera conectar el ingenio con las manos que, en la ciudad, movían los hilos. No exagero el papel de ese trozo de papel, digo con frialdad que la historia que después se contaría en tribunales tuvo en su primer paso una equivocación administrativa, que alguien, quizá sin querer, quizá con intención, dejó al alcance de los ojos. Yo no lo verifiqué entonces con documentos oficiales, lo guardé como se guarda una piedra con filo, esperando el momento de usarla. Mientras recogía piezas de ese rompecabezas, hubo momentos en los que la tensión se volvió casi insoportable. La mujer que limpiaba la cocina me miró una noche con piedad y me dijo, en un susurro, «No te dejes quebrar». Fue una frase pequeña, pero cargada de reconocimiento. En esas palabras vi el rostro de mi madre y entendí que aunque yo había perdido nombre y rango, no había perdido la posibilidad de nombrar el mundo con exactitud. Eso sería lo que me salvaría, la palabra precisa, la memoria que no se presta a la confusión. La vida en el ingenio, sin embargo, no ofrece tregua a la reflexión prolongada. El trabajo es un mecanismo que constantemente mide la fuerza y la resistencia, la enfermedad y el cansancio dejan poco tiempo para la conspiración. Y aún así, en esos escasos intervalos, fui tejiendo una red de hechos. Inventarios, nombres de compradores, horarios de salida de barcos, la costumbre de Ramiro de enviar ciertos cargamentos en luna nueva. Cada dato era una hebra de una soga que, con paciencia, podría asir al hombre que me había usado como mercancía.
Fue en una de esas jornadas, al finalizar el día, cuando una figura cruzó el patio con pasos que no parecían pertenecer a los hombres que conocía. No la identifiqué al primer momento. Se movía con una economía de gestos que advertí más tarde. Era un hombre que había aprendido a desaparecer antes de que lo notaran. Su piel tenía la memoria de otras costas y su mirada no pedía permiso. Al cruzarnos, sostuvo mi mirada con una intensidad que no era ni indolente ni curiosa. Era una evaluación. En su rostro leí una historia que ya intuía. Había ojos que habían pasado por el mar y manos que conocían el oficio de sobrevivir. No supe ese día su nombre, pero algo en su presencia me prometió que no sería la única persona con quien compartiría un plan. No voy a aventurar su historia ahora. Me limito a decir que, en las noches que siguieron, la vida en el ingenio empezó a mostrar no solo su costra de crueldad, sino pequeñas grietas por donde se filtraban otras voces. Fue la primera señal de que no todo lo que parecía suyo era inamovible. Y cuando, por primera vez desde que llegué, me permití pensar en un regreso que no fuera un fantasma, supe que la preparación requeriría tiempo, paciencia y una frialdad que convive con la memoria del dolor. Encontrarme con ese hombre, sin saber aún su nombre, fue como hallar en la oscuridad un punto de luz que no prometía salvarme, pero sí unir fuerzas para el trabajo más peligroso: devolver a mi padre y a los hombres que le protegían la evidencia de su propia deshonra. La historia no termina aquí. Lo que sigue será la conjunción de pruebas, de aliados inesperados y de decisiones que cambiarán el curso de varios nombres. Por ahora dejo la imagen, la de una mujer recién llegada al ingenio que, con la hoja de papel escondida en su vestido y la memoria intacta, empieza a aprender a emplear la única arma que la ley aún no le había arrebatado: la información. No tardé en descubrir su nombre. Una madrugada en la que la luna apenas osaba ser farol, él se acercó a la cocina con un cántaro de agua y una calma de quien conoce rutas. Se llamaba Marcos. Lo supe cuando, tras días de miradas medidas, escuché su voz. Una voz que no pedía permiso. Una voz que ya había aprendido a nombrar la confidencia sin pretender alivio. Marcos había llegado años atrás en un barco distinto. Sus papeles nunca contestaban ni justificaban su presencia, como ocurre con tantos cuerpos que cruzan el Atlántico. Su piel llevaba mapas de otras costas y su acento tenía la costura de quienes fueron arrancados a la fuerza. No era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos eran un inventario de experiencias. Comprendí rápido que, a diferencia de la mayoría, él no buscaba consuelo. Buscaba información, formas de sobrevivir y, con una discreción férrea, quienes podrían ayudarle a volver a respirar fuera de las plantaciones. Cuando al fin hablamos sin prisa, fue en el patio trasero, cerca de la pila donde las mujeres lavaban las sorbos de agua. Hablamos en susurros que se disimulaban como quejas del trabajo. Le confié, sin ostentación, la hoja que había encontrado entre los sacos de azúcar y la sospecha de que mi nombre aparecía en transacciones que no debían existir. Marcos me miró con una mezcla de precaución y respeto. «Las rutas tienen olor», dijo, como si hablase de fruta madura. «Y una vez que lo hueles, puedes seguirlas». No quise contar demasiado, no era prudente. Le pedí que me dijera lo que sabía de costas y nombres, y él me dijo lo que había aprendido. Los horarios de marineros que preferían la noche para cargar, los pagos que llegaban en sobres húmedos, la manera en que algunos capitanes cambiaban de rumbo si el botín era jugoso. Marcos había sido testigo, en varios puertos, de la maquinaria completa, cómo se disfrazaba un envío legal, cómo ciertos hombres del poder convertían a las personas en facturas. Me habló, sin dramatizar, de los quilombos cercanos, de los parajes donde las rutas se enredaban con la selva. Su palabra trajo mapas. Con esos mapas trazamos la posibilidad de un regreso, no uno sentimental, sino uno pensado para golpear la red que me despojó. No nos apuramos. Aprendimos el lenguaje de la confianza en pasos pequeños, intercambios de comida, de nombres verdaderos por seudónimos, pruebas de fidelidad que no pusieran en riesgo a más de una persona a la vez. En la oscuridad, pocos se atreven a ofrecer lealtades, nos bastaba con que un alma confirmara su voluntad de actuar cuando la marea cambiara.
Fue la misma epidemia la que creó la grieta por la que nos filtramos. La fiebre que diezmó trabajadores no respetó clases. En el engenho das Palmeiras, el desdén por la salud de los obreros encontró su precio. El patrón, ocupado en negocios y números, delegó el cuidado a hombres de campo y a curanderos improvisados. La falta de criterio permitió que la enfermedad se convirtiera en catástrofe y, con la catástrofe, en oportunidad. La noche en que decidimos huir estuvo marcada por sonidos que ahora, décadas después, aún me sacuden. El quejido de una puerta mal cerrada, el rumor de botas en piedras sueltas, el pájaro que cruzó el patio, y fue un acto de valor por sí mismo. Marcos organizó la salida. No se trató de un plan heroico, sino de una logística de necesidad. Robar tiempo entre rondas, confiar en que el capataz se embriagara en su costumbre, usar la confusión de la enfermedad para llevarnos más lejos que de costumbre. Con un faldo pequeño con ropa prestada y la hoja de papel doblada y protegida, caminamos hacia la orilla. No fue una huida limpia. Hubo casi nudos en el camino. La trampa de un sirviente que miró demasiado, la sospecha de una carreta que adelantó su marcha. Evitaron que nos detuvieran otras manos, mujeres que ofrecieron posada a cambio de un favor futuro, un marinero que nos cubrió el paso por una moneda que Marcos había reservado para imprevistos, la sombra de un quilombo que nos abrió la selva como quien abre un cofre. En ese trayecto aprendí tanto como enseñé. Aprendí a no poner la fe en la formalidad de las promesas, enseñé a no malgastar la astucia. Los quilombos fueron, por vez primera desde mi caída, una escuela de humanidad. Allí se tejían redes de solidaridad sin vanidad. No todos eran guerreros con cargas legendarias, muchos eran personas que habían elegido la clandestinidad como única forma de sobrevivir a la violencia. Nos dieron techo, compartieron remedios y nos permitieron reorganizar el plan. Fue en una de esas noches, frente a una hoguera y rodeada de historias que mejor no repetir aquí por su crudeza, cuando entendí una verdad que había intentado ignorar. No bastaba con desarmar la red de mi padre en el papel, también debía desactivar su entorno de impunidad. Para eso necesitaba algo que tuviera peso en la ciudad, un actor con recursos, dispuesto a arriesgar su reputación por un interés mayor. Necesitaba al Barahón Eduardo Silva. El Barahón no era un salvador. Era, como todos los grandes hombres de fortuna, un pragmático cuyo interés principal era el bolsillo y la preservación de su posición. Su finca de café abría puertas que mi padre creía inalcanzables. Su hierro financiero podía asfixiar empresas. Pero lo que me inclinó a buscarlo no fue el romanticismo de la alianza, sino la simple aritmética de intereses. Silva y Lauran Duarte no compartían terreno en paz. El Barahón sentía, según recuentos que hoy se encuentran en el archivo de correspondencia comercial, que ciertos manejos de Duarte le hurtaban mercados. En otras palabras, tenían motivos económicos para enfrentarse. Llegar hasta Silva fue un ejercicio de paciencia. No acudí como hija que implora reparación, acudí como una agente con pruebas. Marcos y yo hicimos lo que pocos hubieran imaginado, un encargo a un mercader que frecuentaba la casa del Barao. Una carta anónima que sugería que había negocios sucios que afectaban la cadena de exportación, y una invitación velada a comprobar. No contamos con una sola carta firme, sino con un conjunto de indicios que, puestos en manos correctas, podían ser leídos como evidencia de riesgo reputacional para Silva. Todo era cálculo. Si él confiaba en que al desenmascarar a Duarte ganaría mercado o protección, era probable que aceptara. La primera audiencia con Barahón Eduardo Silva fue sobria. No hubo teatralidades. Entré en su sala con el vestido que había recuperado de entre las ropas prestadas, con el pliego doblado seguro en un bolsillo interior. Silva me miró como las gentes de su clase miraban a aquello que podía ser problema o beneficio. Le hablé con la frialdad que me había aprendido en los días de la plantación. Le conté lo que podía exhibir, sin lágrimas, sin invocaciones morales. Le mostré nombres, rutas y fechas. Le dije que su interés no debía confundirse con caridad. Le propuse, en términos crudos, que su intervención le reportaría beneficios reales, desacreditar a quien le hacía sombra y, de paso, limpiar su propio camino comercial. Silva aceptó, no por bondad, sino por la lógica fría del poder. Me ofreció protección y recursos a condición de que yo entregara todo lo que supiera y mantuviera silencio en asuntos que pudieran comprometer negocios de terceros. Acepté,
No porque me gustaran sus condiciones, sino porque mi proyecto era limitado en un objetivo: derribar la muralla de impunidad que cubría a mi padre. La alianza fue, en esencia, un contrato. Yo aportaba pruebas y ojos, Silva, dinero y un cierto empuje sobre los medios. A partir de ahí, las piezas se movieron con precisión de relojería. Silva no se presentó como acusador público, utilizó canales propios. Adquirió la discreción de periodistas que no eran inocentes, pero sí susceptibles a un escándalo que aumentara su venta. Contrató a un investigador extranjero, conocido por su experiencia en redes comerciales del Atlántico, para verificar los registros de embarque. Contrató también a un marino que, por pago, admitió haber participado en cargamentos encaminados a Pernambuco sin las formalidades debidas. Todo, por supuesto, debía luego pasar por manos que parecían independientes. Fue un trabajo de meses. No lo puedo narrar como si fuera una novela de espías. Fue un trabajo de paciencia y de pequeños golpes que, juntos, sumaron una fuerza imprevista. Traje nombres que conocí en el ingenio, compradores que habían pasado por las casas de cambio de la ciudad, capitanes que cambiaban de puerto en las noches de luna nueva, un registro de saldos que no cuadraba. Silva aportó lo que mis manos no podían conseguir: el dinero para sobornar a un escribiente en la aduana, la presión para que un periódico de la cortesía pusiera un artículo que levantara sospechas, y la discreción para que algunas piezas llegaran hasta manos judiciales que aún no eran del todo cómplices de Duarte. No quiero embellecer las cosas. Hubo negociaciones moralmente turbias. Silva exigió que no se mencionaran ciertos nombres y que se borrara cualquier rastro que pudiera dañarle a él o a otros aliados. En ese intercambio acepté, porque mi objetivo era otro: que el hombre que me vendió pagara por su red. La historia de la justicia rara vez es limpia, suele pasar por lodos de conveniencias. Esa fue, sin embargo, mi decisión consciente. Preferí el impacto tangible a la pureza simbólica. Las primeras filtraciones a la prensa tuvieron el efecto que esperábamos. Un artículo anónimo señaló irregularidades en cargamentos que partían del río hacia el nordeste. No acusaba por nombre, pero alimentaba la sospecha. Las últimas piezas llegaron gracias a un golpe de suerte. Un escribiente de la casa del desembargador, al que Silva había persuadido con una suma suficiente para que se sintiera seguro, entregó copias de algunos expedientes manipulados. Entre esos papeles aparecía, según los folios conservados en el archivo del Tribunal de Justicia, registro consultado en 1876, la retahíla de firmas que había servido para cambiar mi filiación y autorizar mi reubicación. No todas las hojas se preservaron. Algunos folios estaban incompletos o tuvieron que ser reconstruidos por peritajes que hoy los historiadores discuten. Aún así, donde las piezas se juntaban, la imagen que emergía no dejaba mucho lugar a la duda. Había evidencias suficientes de que el Poder Judicial había sido usado como puerta giratoria para servir al comercio. El escándalo estalló de la manera que suelen estallar las cosas en la ciudad que respira por la intriga. En voz baja al principio, luego en el rumor de las tertulias y por fin en la tinta de la imprenta. Algunos diarios, presionados por Silva o por intereses comerciales que temían la competencia desleal de Duarte, comenzaron a publicar informes. Otros se mantuvieron en silencio, protegidos por las mismas redes que ahora temblaban. Los periódicos que publicaron sobre las irregularidades usaron un lenguaje de escándalo moderado, sin nombrar inicialmente al desembargador, pero con la suficiente claridad como para que sus colegas y la élite entendieran la acusación. No quiero engañar al lector. Hubo quienes se rieron, quienes negaron y quienes cerraron filas para proteger a Duarte. La inmunidad social no se derrumba con un artículo, se sacude con un aluvión de pruebas que afectan bolsillos y alianzas. Y fue justamente a través de esa rendija, la exposición del daño económico a intereses fuertes, que la muralla se abrió. Hombres que en otro tiempo hubieran permanecido neutrales comenzaron, por su interés comercial o por miedo al contagio reputacional, a distanciarse del desembargador. Fue, en su forma más cruda, la lógica del contagio social. Nadie quería ser el siguiente en caerse. La orden de arresto llegó un día de bruma tenue. No la presencié, me dijeron cómo fue. Oficiales que tocaron la puerta de la casa de la familia Duarte, la sorpresa en los salones, la prisa por levantar papeles que quizás habían sido guardados con la esperanza de que el tiempo los consumiera.
Duarte fue apresado, no por una turba, sino por el mecanismo que nosotros habíamos activado: la acumulación de pruebas, la presión de los medios y la renuencia de aliados a cubrir indefinidamente a quien podía arrastrarlos al escándalo. El juicio que siguió fue un teatro con sus propios ritos. La sala del Tribunal de Justicia se llenó de rostros que intercambiaban incredulidad y celo. Allí, por primera vez en años, escuché una verdad legal que me pertenecía. Los expedientes, las firmas y las declaraciones que se habían usado para mi desposesión fueron leídos en voz alta por escribanos que no siempre lograban ocultar su nerviosismo. Algunos testigos fueron convocados, otros temieron y no llegaron. Hicieron falta peritos que reconstruyeran papeles, aparecieron contadores que demostraron transferencias irregulares. Si describo el momento en que mi padre cruzó la sala y me miró, no será para escenificar el drama, será para decir la simple evidencia de un intercambio que guardó todo el peso. Él, el hombre que tantas veces había dictado sentencias, veía ahora cómo el engranaje que había construido se volvía contra él. Nuestro encuentro en la sala fue breve y denso. No pronuncié palabras grandilocuentes, no necesitaba hacerlo. Su expresión, ese ademán de quien siempre cree tener una salida, se quebró cuando el juez leyó la primera lista de pruebas. Duarte, que había confiado en su toga de invulnerabilidad, percibió que la ciudad podía verle con la misma nitidez con la que él había mirado los muelles. Hay miradas que no curan, hay miradas que exponen. La mía, contenida, procuraba no ceder a la tentación de humillarlo en público. No busqué venganza en el estrado, busqué justicia. No son lo mismo. El veredicto llegó después de largas sesiones. No voy a narrar cada argumento técnico, no está en mi intención convertir el proceso en un tratado legal. Sí diré lo esencial. Duarte fue hallado culpable de manipulación documental y complicidad en el tráfico ilegal que, según las investigaciones presentadas en 1876, permitió la salida irregular de personas desde el puerto. La condena fue para mi propósito un acto de restitución formal. No borró la miseria vivida en el Engenho das Palmeiras, no devolvió los nombres de quienes murieron en la travesía, pero marcó una línea en la cual la ciudad aceptó al menos parcialmente que la ley que él representaba no estaba por encima de los delitos que cometía. Hay que decirlo con frialdad, la caída tuvo consecuencias que superaron a mi familia. Hombres que habían sido parte del engranaje perdieron privilegios, empresas que se beneficiaban del silencio vieron amenazada su reputación. El Barao, que había mantenido distancia de compromisos públicos, utilizó el triunfo para limpiar su imagen, aunque en privado guardara sus propios expedientes sucios. Mi nombre reapareció, no sin cicatrices. Los documentos feudales que me habían expulsado del mundo se anularon, y ciertos registros públicos restablecieron mi filiación. Aún así, los papeles no reparan el tiempo perdido, ni el rastro de quienes no tuvieron la oportunidad de relatar su sufrimiento. Duarte fue condenado, enviado a prisión. Lo acompañé, no por venganza de sangre, sino por una necesidad de mirar el punto donde la impunidad se había quebrado. En la celda, su figura se fue afinando hasta mostrar la fragilidad humana detrás del poder. No voy a avegetar la ironía de verle en barrotes. La justicia encontró su cauce. Su muerte, años después, en 1882, ocurrió lejos de la magnificencia que alguna vez le cubrió. Mi memoria la registra como una nota más en el expediente de una vida que llegó a su conclusión en la soledad de quien ha perdido su soporte. Marcos y yo no buscamos la grandeza tras la sentencia. La libertad formal que nos concedieron no era regalo de nobles, era el efecto de un cálculo que pusimos en movimiento. Nos retiramos del centro con la intención de recomponer una existencia que la ciudad, con sus luces y sombras, había herido. Vivimos en un barrio modesto, lejos de los salones donde antes mi nombre hubiera tenido eco. Marcos trabajó en tareas que no le otorgaban título social, pero le devolvieron la dignidad del propio sustento. Yo, por mi parte, me dediqué a reconstruir aquello que el sistema había intentado borrar. El derecho a nombrarme, a reclamar mi historia y, en la medida de lo posible, a ayudar a quienes aún no encontraban justicia.
No pretendo afirmar que el caso desarticuló el tráfico o que la esclavitud cayó de golpe. La Ley Áurea de 1888, cualquier lector lo sabe, vino más tarde y por causas múltiples. No fue consecuencia directa de mi historia ni de un solo tribunal. Lo pongo así porque es preciso evitar la tentación de ofrecer relatos teleológicos, de buscar en un episodio individual la génesis de grandes transformaciones. Sin embargo, el proceso sí dejó huellas. Los expedientes del tribunal y la prensa de la época reflejan, según los archivos consultados, que el caso de Duarte fue uno de los tantos escándalos que contribuyeron a poner en evidencia las prácticas del tráfico ilegal y a desgastar, pieza a pieza, la legitimidad de algunos agentes. Para los historiadores, como he leído en trabajos posteriores, el asunto es materia de estudio sobre cómo el poder económico y el jurídico se entrelazaban en la última parte del siglo XIX en nuestra costa. Me detengo aquí para hacer una advertencia que me parece justa. No todos los detalles de este relato son incontrovertibles. Parte de lo que hoy se lee en documentos es fruto de reconstrucciones, de hojas que se conservaron y otras que se perdieron, de testimonios que llegaron a las crónicas con distintas tonalidades. Donde afirmo nombres y fechas, lo hago porque existen registros que lo sostienen. Donde presento acciones atribuidas a terceros, lo hago con base en lo que los archivos muestran y en la memoria que guardo. Los historiadores discuten aún muchas aristas de este caso: la exacta participación de ciertos funcionarios, la autoría de algunos pagos y el peso real de actores que prefirieron permanecer en la sombra. Esa indeterminación no anula la historia, la hace más humana y compleja. La reconstrucción de mi vida fue un trabajo paciente. Aprendí a ser otra vez una delegada de mi propio destino. Aprendí, sobre todo, a no convertir la venganza en un fin que devorara la vida que había sido rota. La venganza que tramé fue estratégica. Retiré a mi padre del pedestal que le daba impunidad. Pero la justicia, como aprendí, no siempre repara por completo, y a menudo exige que quienes reclamamos la verdad acepten sus límites. Marcos y yo tuvimos, con el tiempo, la posibilidad de mirar atrás con una mezcla de distancia y curiosidad. Intentamos ayudar a quien pudimos. Dimos testimonio a quienes, en posteriores años, investigaron la red. Participamos en reuniones secretas donde se discutían rutas de escape para quien aún era objeto de comercio. Financiamos discretamente a familias que habían perdido a los suyos en el tránsito por los barcos. No fue una labor pública ni heroica. Fue un deber que nos impusimos como personas que querían, en cierta medida, recomponer la trama humana que había sido desgarrada. El final de mi padre, la condena y la muerte en prisión fueron capítulos de una historia que la ciudad registró con interés y también con la costumbre de pronto dejar de mirar. El recuerdo de la familia Duarte, con sus salones y retratos, se fue minando. Los nombres de hombres humildes que ayudaron en la fuga quedaron dispersos, como suele ocurrir con las memorias que no llenan páginas de sociedad. Sin embargo, algunos registros sobrevivieron: cartas archivadas, anotaciones de compra y venta y las declaraciones que, en 1876, pusieron a prueba la idea de que la ley podía ser invocada contra uno de los suyos. Hoy, en la distancia, veo que mi historia no es solo una reivindicación personal. Es una nota, quizá pequeña, en el gran cuaderno de las injusticias. Me interesa que quien escuche esto entienda que casi siempre las historias como la mía se sostienen de la conjunción de valentía, interés ajeno y oportunidad. No hay actos puros en esa mezcla. Hay sí la posibilidad de que la verdad, aun cuando llegue con manchas, tenga un poder transformador. Reflexiono todavía sobre los costos. La venganza me devolvió nombre, pero tomó años. Hubo noches en las que pensé en la madre que había quedado con las manos vacías, en los cuerpos que no tuvieron reconstitución, en las familias que siguieron sufriendo. Si mi relato tiene un objetivo, es llamar la atención sobre esas vidas que quedaron fuera de los grandes libros, sobre las pequeñas resistencias, las redes de apoyo y la capacidad de transformar el dolor en estrategia para abrir una puerta donde parecía no haber salida.
He procurado, en esta narración, no ceder al deseo de glorificar la violencia, ni de presentar la justicia como una panacea. Lo que ocurrió fue, a la vez, vergonzoso y reparador. La ciudad aprendió, por un tiempo, a mirarse un poco menos cómoda en sus certezas. Los poderes que se creían intocables recibieron al menos un golpe que mostró su vulnerabilidad. Y para mí, en lo personal, quedó la lección de que la memoria es un acto de responsabilidad y que la palabra, aun cuando fue negada, puede volver a ser armadura. Antes de despedirme, quiero hacer una indicación práctica para quienes sientan interés por profundizar. En la descripción de este vídeo he incluido referencias a los archivos y a los periódicos que hoy permiten reconstruir la secuencia de eventos. Hay discrepancias y vacíos. Invito a quien lo desee a consultar las fuentes y a formarse su propia opinión. La historia, cuando se mira con documentos en mano, se vuelve menos dramática y más instructiva, y en esa instrucción radica su fuerza. Si este relato te ha conmovido o te ha generado preguntas, suscríbete al canal y comparte esta historia. Me interesa saber qué otras narrativas ocultas deberíamos traer a la luz y en qué ciudades del mundo se repiten ecos semejantes. Hay muchas voces que aún esperan ser escuchadas. La tuya puede ser la próxima en ayudar a que una historia olvidada recupere su lugar. Que quede claro, no busqué la destrucción por la destrucción misma. Regresé, como anuncia el título, para vengarme, pero no con sangre. Regresé para que la verdad tuviera un lugar en la plaza pública y para mostrar que la ley que se proclama en salones no puede ser al mismo tiempo herramienta de botín. Mis pasos posteriores no fueron de gloria, sino de reparación. Caminé con prudencia y, cuando pude, con generosidad hacia quien, en esos años, me tendió la mano. Finalmente, dejo estas palabras como testimonio y como advertencia. Las grandes estructuras se mantienen por conveniencia y silencio. Romperlas exige alianzas inesperadas, paciencia y la valentía de transformar el dolor en trabajo paciente. Si algo aprendí en esos años es que la justicia, cuando llega, suele ser lenta y parcial, pero es mejor a la ausencia de verdad. Y, si la memoria de los que fueron objeto de comercio humano sirva para algo, que sea para impedir que sus voces vuelvan a ser alguna vez cargo en un libro de embarque.